Bienvenido. Los milagros de Jesús. Sea parte de esos milagros. Ana Pimentel. Efraín Jr. Dios le bendiga, Dios le guarde. En este momento estamos nuevamente aquí en nuestro nuevo segmento que se llama Los Milagros de Jesús. Le invitamos a que usted se pueda suscribir a nuestro canal de Facebook, de YouTube, Family Pimentel, M aquí, y que pueda ser partícipe de nuestro nuevo segmento, en el cual es una serie de testimonios que, si usted gusta, puede compartirnos, y usted se puede comunicar a nuestros teléfonos y a nuestro correo electrónico para poder ser partícipe y que nos pueda contar esos milagros que Jesús ha hecho en su vida. Hoy no me encuentro sola, hoy por inicio invité a mi esposo para que él pueda contarnos abiertamente esos milagros y prodigios que el Eterno ha hecho en su vida. Bienvenido a nuestro segmento Los Milagros de Jesús, y para que él salude a la pequeña audiencia que nos escucha. Gracias, buenas noches, donde quiera que me escuchen, saludos, Dios los bendiga a todos. En esta ocasión damos inicio a este segmento, Los Milagros de Jesús. Los milagros de Jesús se basan en el Antiguo Testamento, cuando Jesús andaba en la tierra, y podemos ver qué milagros él hizo, ¿verdad? Que él sanaba a los enfermos, daba la vista a los ciegos, los que no podían caminar, caminaban nuevamente. Esos eran los milagros de Jesús que hacía él cuando estuvo en la tierra. Y en la actualidad, pues, aunque él no esté en la tierra, de todos modos sigue haciendo milagros. Ahora es de diferente manera, por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces quisiera leerles un segmento de la palabra en el libro de Hechos, capítulo 16, empezando desde el versículo 23, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándolos al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Eso es muy importante, el pasaje bíblico que mi hermano hoy leyó, y eso va a ser relacionado al tema en el cual él nos va a platicar acerca de su vida. Antes de iniciar este pequeño testimonio, vamos a orar para que Dios tome el control y para que usted nos pueda entender lo que el hermano o su sierva también vaya a expresar. Dios, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que usted sea el que se manifieste, que usted nos bendiga y que tu presencia descienda sobre las personas que vayan a escuchar este video, y que sea impactante para cada vida y para cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Nos gustaría que nos comentara, hermano Efraín, ¿quién es el hermano Efraín? A grandes rasgos, ¿usted quién es? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuántos hijos tiene? Todo. Bueno, yo soy Efraín Jr. Recibo el nombre de Efraín Jr. por parte de mi papá, que es Efraín, pues Efraín Jr. Tengo 3 hermanos mayores y 2 hermanas mayores. Yo soy el hijo más chico de 6.
Mis padres son originarios de un pueblito allá de Michoacán, de allá del Estado de México. Actualmente él se encuentra casado, él es mi esposo y tenemos nuestros hijos y trabajamos en el ministerio. Usted ¿cómo fue su infancia cuando usted nació? ¿Cómo fue su infancia los primeros días de su vida? Pues yo nací en Estados Unidos y cuando yo tenía aproximadamente 2 años, mi familia se trasladó para los estados de Michoacán. Y allá fue donde yo crecí y me crié allá en un pueblito de ahí del estado de Michoacán. Okay. ¿Y su adolescencia estuvo ahí en ese pueblito? ¿Ahí usted vivió en ese pueblito? Sí, yo viví desde los 2 años como hasta los 13, 14, 15 años, que fue cuando nos trasladamos para la ciudad de Tijuana. Okay. ¿Y sus padres eran cristianos o no eran cristianos cuando usted nació? Cuando yo nací no eran cristianos, ya se hicieron cristianos ya con el tiempo. Con el tiempo, okay. Y usted dice que vivió hasta los 13 años allá en ese pueblito, ¿verdad? Con 13, 14 años. Okay. ¿Y a dónde se trasladó ya después de ese tiempo? A la ciudad de Tijuana, que es donde vivo actualmente. Ok. Y ya no se fue a Estados Unidos, jamás regresó a Estados Unidos. A Estados Unidos sí volví a regresar. Eventualmente. Ok, eventualmente por tiempos. Ok. Usted en una ocasión en el canal de Family Pimentel aquí, usted comentó que usted estuvo dentro de la cárcel. ¿En qué fecha usted estuvo dentro de la cárcel? Bueno, yo estuve dentro de la cárcel en el año 2010. Hasta el 2013. Hasta el 2013. Entonces estuvo 3 años dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel sí, 13 años. Ok. ¿Y estaba ya casado o estaba soltero cuando usted estuvo dentro de la cárcel? Cuando yo caí a la cárcel preso, yo estaba casado y tenía mis hijos menos de 1 año. Ok, estaban muy pequeños los hijos. Ok. ¿Usted nos puede platicar a grandes rasgos por qué a usted lo metieron a la cárcel o cuál fue la situación en la cual usted entró a ese lugar? Bueno, yo fui sentenciado en una cárcel de Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles. Fui sentenciado, pero me arrestaron en la carretera, se puede decir. Ahí fue donde me arrestaron y me llevaron a la corte. ¿Y por qué delito lo sentenciaron? Cuando me llevaron a la corte para leerme los cargos, me dijeron que era por tráfico de drogas. Por tráfico. Entonces, ¿usted se dedicaba a tráfico de drogas o cómo? ¿Por qué le encontraron tráfico de drogas? No, a mí me achacaron. Lo que pasa es que yo estaba trabajando y adquirí un vehículo. Y en el interior del motor fue donde encontraron el cargamento. Y como el carro pues yo lo venía manejando y el carro estaba registrado a mi nombre. El carro pues yo lo había adquirido, pero dentro del motor encontraron la droga. La droga, ok. Y por eso me arrestaron. ¿Y eso fue cuando usted cruzó a Estados Unidos o ya dentro de Estados Unidos? Eso fue dentro de Estados Unidos cuando me arrestaron. Okay. Entonces usted cruzó a Estados Unidos con ese carro. Sí. Ok. Y cuando usted estuvo dentro de la cárcel, ¿cuántas cárceles usted pisó antes de que lo sentenciaran? 2. 2 cárceles. Me llevaron. Bueno, al principio cuando me detuvieron, estuve en las oficinas de los calabozos de inmigración, que es donde me estaban investigando según ellos. Y de ahí me trasladaron a la prisión estatal de San Bernardino, donde dormí la primera noche. Y al día siguiente me llevaron a corte. Y después de que me llevaron a corte, me llevaron al centro de detención de Los Ángeles. ¿Y usted qué sintió, el hermano Efraín Pimentel, qué sintió cuando lo detuvieron, cuando esos policías lo detuvieron? ¿Cuál fue su pensamiento? ¿Qué fue lo que primero se le vino a la mente cuando esa patrulla lo detuvo? Pues primeramente que pues lo que me están deteniendo y pues porque me dicen que me iban a revisar. O sea, porque yo venía manejando y me detuvieron, la patrulla me hizo el señal de stop, o sea, de párate.
Y yo me paré, me orillé y ya el policía me dijo que me iban a revisar, nada más así. O sea que aparentemente yo creo que me pusieron una trampa. Y ya ellos ya saben que yo traía algo porque ya me están esperando. Y yo nomás pasé y ellos se fueron atrás de mí y me detuvieron. ¿Y cuánto tiempo tardó para que a usted le leyeran su sentencia de cargos? Bueno, cuando me arrestaron el primer día me llevaron ahí me llevaron ahí al centro de detención. Ahí estuve más o menos yendo a cortes cada 3 meses. Estuve casi 12 meses ahí esperando para que me dieran la sentencia. Y ya fue como en una penitenciaría ya grande que estuvo ahí esperando la sentencia. No, es un centro de detención, es un edificio de 9 pisos que está en el centro de Los Ángeles. ¿Yo sé en qué piso estaba? Yo estaba en el piso bueno, al principio me llevaron al 7º piso. Después me trasladaron al piso 8 y después al piso 9, que es el último piso, el piso 9. ¿Y usted qué sentía cuando usted estuvo en ese tiempo que estaba dentro de la cárcel, que no sabía cuánto tiempo le iban a dar, pero usted qué sentía en su interior? ¿Qué fue sus momentos de desesperación? ¿Qué fue lo que usted sentía? Entonces sentir que no puedes hacer nada, estás privado de tu libertad, estás rodeado de pura gente criminal, gente que no sabes ni con la excepción de que tienes que ni dormir porque no sé qué te pueden hacer. Entonces usted tenía mucha perturbación, mucha tristeza, y cuando usted antes de que entrara allí, ¿cuánto tiempo le dijeron que el abogado, cuánto tiempo le dijo que a usted lo iban a sentenciar? Bueno, cuando me entrevistó el abogado que supuestamente me iba a llevar mi caso, me está diciendo que por el delito que me habían achacado, que yo iba a estar de por vida en la cárcel. De por vida. Entonces mínimo, dijo, tú a tu sentencia, cuando te sentencien tú estás viendo vida, pero los mandatorios mínimos son 10 años. Entonces lo mínimo iban a ser 10 años. El mínimo, de 10 años a vida. Okay. Entonces era una fuerte cantidad de droga que usted llevaba. No, pues en sí yo no sé, pero me dijeron que sí, era alguna cantidad considerable. Según la investigación que supuestamente hizo la DEA. ¿Y la DEA le dijo qué tipo de droga llevaba? Me dijo que traía metanfetamina. Okay. Me dijo que traía 14 kilos de metanfetamina. 14 kilos. Y entonces cuando usted ya estuvo ahí en esa cárcel, ¿fue una cárcel de mínima seguridad o de máxima seguridad? No, al principio cuando estuve en ese centro de detención donde estás haciendo corte y estás... Para yo recibir sentencia, duré un año para recibir sentencia. De nuestros cursos de esos 12 meses, como cada 3 meses estaba yendo a corte y iban viendo, que me iban diciendo cómo iba el caso y todo. Ibas a presentarte a corte hasta que te llegó el día de tu sentencia. Entonces llegando el día de mi sentencia, me sentenciaron a 36 meses. Esos 36 meses son 3 años. Pero de esos 36 meses pues ya se reducieron los 12 meses que ya estaba haciendo tiempo ya en lo que estaba yendo a las cortes, ya que estaba encerrado en el centro de detención. Después de que me sentenciaron, me trasladaron ya a la cárcel de mínima seguridad. Okay. Y antes de que usted lo sentenciaran, ¿cómo era su relación con Dios estando dentro de la cárcel? ¿Era buena, mala? ¿O qué fue lo que usted pensaba de parte de Dios? Pues como todos, al principio siempre pues uno cuestiona a Dios porque deja que uno le pase las cosas así, uno que... O sea, yo nunca estuve relacionado con problemas así de tipo de delincuencia. ¿Nunca tuvo un delito de nada? No, yo nunca cometí ningún delito. ¿Ni nunca lo metieron a la cárcel ni nada? Aparte de esa vez, no. Okay. Nunca tuve problemas con la ley. Okay. ¿Y usted no tenía comunicación con su familia cuando estaba dentro de la cárcel? Sí, muy poco porque pues todo ahí se necesita pues billetes allá adentro para hacer llamadas, todo eso nosotros lo tenemos que pagar. Bueno, no nosotros, los presos pues tienen que pagar, les dan un tiempo por hacer el teléfono, pero lo tienen que pagar. ¿Y nadie lo visitaba?
No, nadie me visitó, no recibí visitas por la cuestión de que mi familia pues estaba acá en Tijuana y yo estaba en la ciudad de Los Ángeles y más para allá. Y cuando estuvo allí en Bueno, el centro de atención estaba en Los Ángeles, pero a mí me trasladaron a un pueblo que se llama Taft, California, que estaba allá más adentro. ¿Usted nos puede narrar si se pudiera más detalladamente, así con detalles? Yo creo que ese día nunca se le va a borrar de su memoria, cuando a usted lo sentenciaron, que nos pueda decir, ¿sabes qué? A mí me levantaban a tales horas, hicimos esto, el otro, hasta que usted escuchó la sentencia de ese juez. Bueno, cuando te llevaban a corte te levantaron a las 2 de la mañana. Te decían tienes corte y te iba a levantar el guardia. Y ya te levantabas y esperabas a que te fueran a recoger. Ya te bajaron al primer piso y de ahí te subieron, te encadenaban de manos, pies y como si fueras así, de la cintura te ponían una cadena. Aquí en las manos te ponían unas esposas con una cadena, no puedes moverte para nada y te ponían unas cadenas en los pies y ya te subieron a ven y ya te llevaban a la corte. Entonces ahí en la corte ya te metían a una cárcel, a una celda y ahí ya te quitaban la cadena de la cintura porque te dejan amarrado de las manos y de los pies, no podían ni hacer del baño, nada. Entonces tienes que acomodarte ahí para poder hacer si quieres hacer el baño, ya sea para hacer pipí o para hacer el dos. Y ahí te tienes que acomodar como pudieras porque no te quitaban las cosas de las manos ni de los pies, solo te tomaron aquí en la cintura con las manos y no puedes mover las manos así, solamente así, pero es todo lo que puedes hacer. Y los pies igual los tenías encadenados y podías abrirlos como unos 2 o 3 centímetros. Y cuando entró al juzgado que estaba ese juez, ¿qué fue lo que me tocó más o menos, si mal lo recuerdo, mi hora de corte fue como a las 11 de la mañana. No me recuerdo muy bien exactamente qué hora era. Pero sí me acuerdo más o menos que como a las 11 de la mañana. Ahí es lo que estuve ahí, porque te meten a una celda ahí y van yendo todos a corte, ya los van llamando. Dices, ya te toca, ya te llevan al salón de corte y luego ya te regresan al calabozo ese, ya hasta que se terminó todos de la corte, tú ya los suben otra vez a la ven y los llevan otra vez a sus dormitorios. ¿Pero qué fue lo que sintió cuando le dio la sentencia ese juez? ¿Se la dio en español, en inglés? ¿Usted traía traductor? No, pues en inglés y con un traductor. Pero pues yo sé un poco de inglés, yo entendía más o menos lo que está diciendo el juez. Entonces cuando me dieron la sentencia, el juez dijo, recuerdo que le preguntó al fiscal que estaban peleando el caso, que le estaba diciendo, no, pues vamos, está un oficial de lo que llaman un oficial de probation, que ese es ya cuando terminas tu tiempo de sentencia, que sales de la cárcel, te ponen en una probation que se llama, lo llaman ellos probation. El probation es como un vigilante que te está vigilando qué es lo que tú haces cada cierto tiempo. Entonces ahí estaban viendo con el probation officer y con el fiscal y con mi abogado, estaban ahí discutiendo en mi caso, que cuando el juez dijo, entonces hay un lineamiento que tenemos aquí, que el lineamiento dice que según por la cantidad de mercancía que él traía ilegal, los lineamientos dicen que luego tienen que dar mínimos mandatorios 10 años, o en su caso son de 35 años a vida, por la cantidad de droga que trae. Entonces le dijo el juez, pero solamente yo soy el que decido cuánto es el tiempo que se le va a dar. Entonces quiero escuchar las versiones, a ver qué dice el fiscal. El fiscal decía, no, pues que dar el mayor tiempo posible que fuera. Y entonces le preguntan al probation, ¿qué es lo que usted opina? Dice, bueno, del tiempo que le van a dar, quiero que le den 12 meses más. O sea, por ejemplo, que son 12 meses, es un año. O sea que si el juez decide al tiempo de que termine su periodo de arresto, vas a pasar a probation, y el juez le recomendó el probation 5 años, el probation estaba pidiendo un año más de esos 5 años. Y ahí estaban discutiendo. Entonces mi abogada nada más le dijo, no, pues lo que el juez considere justo es lo que se le va a dar de sentencia. Y entonces el juez decidió, dijo, bueno, viendo todos antes de tomar una decisión, me preguntó a mí que si yo me sentía culpable o inocente. Entonces yo, por recomendaciones de la abogada,
me queda culpable. Y entonces ahí es cuando yo me sentí, bueno, ¿por qué me voy a dar culpable si yo lo que quiero es, como dice, hacer justicia? Pues porque yo no tengo nada que ver. A mí me hicieron una trampa y me achacaron un delito que yo no cometí. Entonces, ¿por qué yo me voy a dar culpable? Entonces, por la explicación, tú eres culpable porque ¿quién venía manejando el carro? Pues yo. El carro está registrado, sí, a nombre de quién está registrado, a mi nombre. Entonces tú eres culpable y responsable de lo que traigas en ese carro. Entonces, por estas recomendaciones del abogado, yo me tuve que dar por culpable. Entonces el juez dijo, bueno, le preguntó al fiscal, ¿el carro que él traía era de él o era de alguien más? Y el fiscal no pudo contestarle esa pregunta, y mi abogada de volada después dice, no, este carro no era de él, se lo pusieron a su nombre. Y entonces el juez dictó la sentencia y dijo, bueno, yo viendo los lineamientos y las recomendaciones, le vamos a dar 36 meses más 5 años de probation. ¿Qué quiere decir? 3 años encarcelado y 5 años afuera, pero con vigilancia. Libertad condicional se llama en español. Libertad condicional, sí. Ok. Y estando dentro de la cárcel, ¿cuál era, ya después de sentenciado, lo mandaron a otra cárcel? Dijo que... Sí, yo estoy en el centro de detención y después de la sentencia me mandaron al lugar donde iba a terminar de la prisión de mínima seguridad, ahí en Taft, California. Ok. Y es allí, ¿qué era lo que usted hacía? Ya estando sentenciado. Bueno, pues ahí tratar de sobrevivir, de llevar los programas de la institución. Tienes que ir a la escuela, tienes que trabajar, tienes que hacer actividades de recreación, puedes hacer actividades religiosas. Ahí te preguntan si tú eres cristiano, si eres judío, si eres católico, si eres testigo de Jehová. Y ahí depende de lo que tú respondas, es donde te puedes juntar con... Ahí iba un sacerdote a dar misa, y iba un capellán a dar servicios de los cristianos. ¿Y usted qué era lo que hacía? Bueno, y entonces usted iba también allí Sí, yo iba con los cristianos, ahí es como si estuviéramos en una iglesia, o sea, la iglesia estaba ahí dentro del salón donde nosotros en el día recibían, los presos recibían visitas, en la noche nosotros hacíamos los servicios ahí en la escuela. ¿Y qué era lo que hacían allí? ¿Cantaban? ¿Hablaban? Pues era una iglesia, era un servicio, hacíamos un servicio, había uno que nos predicaba, yo estaba en el grupo de alabanza, había unos que tocaban la batería, otros, hasta eso tenían todos, ahí la institución les daba la facilidad de prestar instrumentos, batería, guitarras, pianos, todo lo que se ocupa para alabar a Dios, pues, bien. Y duró mucho tiempo allí, entonces, duró mucho tiempo, todo el tiempo que estuvo allí. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? ¿Los 3 años? ¿Los 2 años? Ahí estuve 2 años. ¿Y estuvo allí nomás escuchando a los predicadores o también lo ponían a usted? No, yo también participaba, yo cantaba en la alabanza, yo era vocalista de la alabanza. De la alabanza, ok. En una ocasión a mí él me comentó que él, cuando antes de que a él lo sentenciaran, yo recuerdo que yo hablé con la abogada porque le decían al juez que me dijo a mí por medio del intérprete, porque era una abogada americana de él, me decía la abogada que era ¿cómo se llama? Como que era muy malo el juez, pues muy pegado a las normas. Y ella a mí me dijo, tú haz una cadena de oración, ora a Dios para que Dios toque el corazón del juez, porque como él comenta, pues nosotros no podíamos irlos a ver, y su familia, que radica también en Estados Unidos, pero le quedaba un poco lejos, tampoco ellos tenían la oportunidad de irlo a ver, y también eso le perjudicaba a él, todo eso. Y nosotros nos pusimos a orar juntamente con los hermanos de la iglesia, y yo recuerdo que la abogada a mí me habló una vez muy asombrada que no necesito intérprete esa ocasión, y eso es ahí donde me gustaría terminar, para que mirara cómo Dios, de algo tan malo o de algo tan turbio, porque fue una gran prueba, una gran lucha, Dios
se manifestó a través de la vida de mi esposo, aunque lo vea así un poco callado, que no está temblando ahorita, pero Dios sacó lo mejor de él para poderle dar palabra a los muchachos. Y en esa ocasión me acuerdo que recibí la llamada de la abogada y me dijo: Efraín es pastor, se apellida Pastor. Y le dije: no, Efraín no se apellida Pastor, él es Efraín Junior Pimentel Junior. Y él ya me dijo: ¿y por qué todos los internos lo conocen como el pastor? Y me gustaría que él nos narrara cómo él se ganó ese respeto por parte de sus compañeros, por parte de que llegó hasta oídos del juez. Qué tan importante es cuando Dios, en un proceso, dice la Biblia, que es como una vasija, que te dice que te voy a meter en el fuego, pero yo te voy a transformar. Y le llegó eso tanto al juez que hasta a mí me dijo la abogada, eso le llenó el corazón al juez, de cómo él, en medio de eso, de esa tristeza, de esa soledad, de esa agonía, porque a nosotros nos hablaba una vez al mes, solamente nos mandaba cartas, que era cada 15 días o cada 22 días, y en medio de todo ese dolor, de tristeza, soledad, angustia, de todo lo que usted se pueda imaginar que atravesamos como familia, el Espíritu de Dios hizo algo bueno, y me gustaría que él pudiera explicarnos con más detenimiento por qué a él lo nombraron el pastor. Bueno, en el centro de detención Metropolitan Detention Center es donde yo estuve encerrado para ver el tiempo que me iban a estar llevando a corte y todo eso. Es un centro de detención donde estás esperando precisamente tu sentencia. Estás encerrado ahí y está pasando el tiempo, y entonces con la finalidad de estar ahí es de que estás haciendo cortes, y ya una vez que eres sentenciado ya te trasladan a tu lugar donde vas a terminar tu tiempo de sentencia. O sea, ya te sentencian y te trasladan a la cárcel, como quien dice, porque ese nomás es un lugar de detención. Entonces es un edificio de 9 pisos. Entonces a mí, cuando al principio yo llegué ahí, a mí me pusieron en el piso 7, en el lado norte. Entonces tuve un problema, no voy a entrar en detalles, pero tuve un problema con un interno, y entonces a mí me trasladaron al piso 8 norte, que es una celda de castigo, donde tú, o sea, si tú justamente te portas mal, ahí es un calabozo de castigo, donde de por sí no estás encerrado, y en un calabozo aparte, es el que estás al mero fondo. Pues te das cuenta de estar en un edificio donde están con todos sus compañeros, te meten en un calabozo a ti solo totalmente. Por eso te meten un compañero también, una celda para 2 personas. Entonces yo estuve ahí en esa celda de castigo precisamente porque tuve un problema con un compañero, siendo que yo no tuve nada que ver, pero él me golpeó enfrente del guardia. Entonces el guardia nos agarró los dos y a mí me metió en una celda de castigo. Entonces ahí también tenía que esperar. Eso pasó un fin de semana. Fue el viernes, el sábado y el domingo, y hasta el lunes me sacaron de ahí. No me levantaron ningún castigo, porque cuando tú cometes que te portas mal adentro de la cárcel, te meten en un calabozo y te castigan. Pero pues a mí vieron que yo no tenía nada que ver con ese asunto, entonces pues de todos te tenemos que castigar, porque tenemos que castigar a los dos. Pero tú eres inocente, no tuviste nada que ver. Entonces ya el lunes ya te van a subir al piso. Entonces de ahí me trasladaron al piso 9. Ahí me pasaron en el piso 9 sur, que es el piso de más arriba. Entonces cuando yo estaba ahí en la celda de castigo, pues ahí estaba yo solo, y llegaba una persona ahí que te daba libros para leer. Entonces yo le dije al señor que estaba repartiendo los libros, pues la única forma de entretenerme ahí era leyendo, porque no podía hacer nada. Estaba en un calabozo de 4x4. Entonces ahí le dije al señor: ¿no traes algo en español? Y me da un libro, así como este. Me dice: este es el único que traigo en español. Y de repente que era una Biblia así como esta, y le faltaban las pastas, nomás se le dieron las primeras hojas del libro, del Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, pero no tenía pastas. O sea, simplemente nomás no decía ni Biblia ni nada. O sea, no tenía la primera página, que sería, no tenía ni el índice. Es como esta parte del prólogo para adelante, así se veía. Eso me dio. Es el único que tengo en español. Está un poquito roto, pero es el único que tengo en español.
y me lo da. Y voy viendo que es una Biblia. Y pues ahí pues me ponía a leer la Biblia y pues ahí era donde yo, pues donde trae el consuelo, pues que tenía que darme la idea que tenía que estar ahí encerrado y la verdad que me van a sacar aquí. No me levantó otro carro por estar aquí encerrado, que no se le da castigo. Pero ¿cómo entraste en...? Entonces cuando me dicen que recordar es vivir, o sea, siento bien feo. Y cuando yo me tomaron al piso 9, que fue donde yo recibí, después de que me sacaron de la celda de castigo, me llevan al piso 9 sur. Entonces ahí ya eran otros compañeros que no conocía, o la gente que yo no, con los compañeros que estuve al principio, los que me recibieron, pues se quedaron en el piso 7. Entonces ahí yo llegué pues, como si estuviera llegando otra vez. Entonces ya los presos ya ahí todo, no sé cómo le hacen ellos, pero ya tienen toda la información cuando tú llegas. Y eso vienes del hoyo, ahí le llaman el hoyo. ¿Vienes del hoyo? Sí, ya ven. Entonces pues me recibieron ellos y como te mandan con un overol así. Ellos ahí me dieron ropa y me dieron algo de comida. Ahí ellos tienen comida que ellos compran cada semana. La gente que pues que le manda a su familia dinero de acá afuera, ellos tienen dinero ahí adentro o también uno tiene que trabajar y ya allá adentro les pagan. Y puedes juntar algo de despensa ahí, cosas que te venden ahí, pues que ellos te autorizan, la institución te autoriza lo que puedes comprar. Y ahí algunas cosas que ellos tienen ahí, ellos guardan cada semana van a la tienda y se ponen su despensita. Y entonces pues ahí me dieron unas cositas ahí y me recibieron. Entonces, como a los 3 o 4 días de estar ahí ya con ellos, ahí me empecé a juntarme con algunos y pues ahí en el otro piso, en el 7, había un hermano, bueno, no era un hermano, era un señor que hacía un grupo donde nos juntábamos a leer la Biblia y ahí iba a platicar de la palabra de Dios. Hacemos como un pequeño servicio pues ahí, los que quisieran ir ahí, 2, 4 personas, ¿no? Entonces yo estuve investigando ahí en el piso y con uno de los compañeros que digo, oye, aquí no tienen ningún lugar donde uno se pueda juntar a leer la Biblia, a platicar me dice, sí, nosotros queremos hacer eso, pero no tenemos tenemos la idea, pero no lo hemos tratado de hacer. Y lo que se tiene que hacer, dice, no, pues ahí en el cuarto de la televisión, porque es el cuarto donde ven la televisión, dice, tú puedes pedir permiso para que te lo guarden. Entonces es que después les vas a su boca para ese cuarto para hacer una reunión de la iglesia. Ellos tienes que ir con los guardias y con las personas encargadas de la institución para que te prestan una hora, te dan una hora. Entonces dije, no, pues vamos consiguiendo los permisos y vamos haciendo el grupo. Y dice, no, y pues así quedó y ellos nunca, nomás dice que tenían la intención de hacerlo, pero nunca lo hicieron. Entonces yo fui a hablar con el guardia y fui a hablar con el consejero y ya les dijeron, tenemos que hacer un grupo de juntarnos una hora para leer la Biblia y para ver que necesitamos alimentarnos pues de la palabra. Entonces esa idea nació porque había un compañero que todo el tiempo traía su Biblia. Tú lo veías en el comedor, estaba con su Biblia ahí esperando el futuro para bañarse, porque también tenías que hacer fila para bañarte en el shower, en la regadera. Y ahí traía su Biblia y todos lo veías ahí, muchos ahí viendo televisión, no voy a ir en un rinconcito con su Biblia. Entonces llegó el día que lo llamaron a la corte y que lo iban a sentenciar. Entonces pues lo vimos el un día anterior, que no, pues que mañana, estaba diciendo, mañana me toca sentencia. Y estaba ahí leyendo su Biblia y la traía así en la mano, para todos lados traía su Biblia y a todo el mundo le andaba hablando de Dios, que no, pues que Dios nos puede ayudar, que quién nos va a ayudar en estos casos, que solamente Dios, que tenemos que tener confianza en Dios, así como si fuera bien espiritual, bien apegado a la palabra de Dios. O sea, un cristiano ejemplar, pues se podría decir. Eso. Entonces, al día siguiente, pues, como a las 6 de la tarde llegó y agarró su Biblia y la aventó en el bote de basura. Y dijo, yo no quiero saber. Llegó, aventó la Biblia en la basura, yo no quiero saber nada de Dios no existe, todo es una vil mentira, normalmente no me han visto la cara, no sé qué.
Y acá pues, le preguntamos, ¿qué trae? ¿Qué pasó? Pues? No, ¿cómo te fueron? No, ¿qué me fue? Me dieron 25 años de cárcel. Padre. Y yo que le estuve pidiendo a Dios, estar negando, pues. Entonces fue un ejemplo para mí, pues, porque yo estando en la misma situación, o sea, estoy en ese mismo, también esperando mi sentencia, esperando a ver qué va a pasar conmigo. Y de ahí fue donde nació la idea de armar ese grupo. Y entonces yo empecé a juntarme con los compañeros que quisieran, a animarnos. Es que vamos a juntarnos allá en el cuartito, vamos a hacer una hora de lectura de la Biblia, vamos a acercarnos a Dios y vamos a pedirle por nuestros casos, que cuando vayamos a corte Él tome el control de lo que va a pasar con nosotros. Y así empezamos 2 y se fue añadiendo más personas al grupo. Entonces por eso me decían que todos me decían pastor, porque yo andaba hablando con la gente y animándoles. Vamos a la iglesia, pues a la iglesita que tenemos ahí. ¿Y cuántos? Una hora nada más al día. ¿Y cuántos llegaste a tener? Empezamos siendo 3. Y ya cuando nos acordé eran como 15. Bendito Dios. Y nos juntamos 1 hora diaria. Una hora después de la comida. Como a las 2 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde. ¿Y qué fueron las palabras cuando te iban a sentenciar? ¿Qué fue lo que les dijiste tú? Pues yo les dije, ustedes se preguntarán, pues, oye, pues que está loco, ¿qué es el que no está hablando? Pues yo soy un preso igual que ustedes, o sea, pero hay que tener confianza en Dios. ¿Qué fue lo que le pasó al Colima? Allá te decían por ustedes te preguntaban, esto decían, no, pues que yo soy de Colima. Ah, no, pues que yo soy de Michoacán. Ellos no te llaman por tu nombre, te llaman supuestamente por el estado que eras. Y entonces a uno le decían Colima, a otro le decían Perú, a otro le decían Michoacán, así. Entonces, a mí me decían, no, pues yo les dije, ¿qué fue lo que pasó con Colima? O sea, como lo vimos, él siempre nos andó hablando de Dios y que vengan, y que en acá, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó el último? Lo sentenciaron a 25 años y qué fue, lo empezaron a negar y que dijo que Dios no existía y que todo lo que le habían dicho todos era mentira. O sea, también él estaba recibiendo el castigo por lo que había hecho. Solamente pues uno sabe lo que lleva, ¿verdad? Cuando si uno es culpable, pues tiene que recibir un castigo. Pero si uno es inocente, pues entonces es donde Dios se manifiesta. Que dice, bueno, yo tal vez no te voy a ¿cómo se dice? No te voy a quitar de ahí, pero te voy a ayudar a que salgas de ahí. Y entonces duraste allí 1 año. Yo duré ahí esperando para que me sentenciaran. Y con el grupo también. No, pues con el grupo duró como unos 9 meses. Sí, es porque cuando Dios quiere que a uno seamos vasijas de honra, dice la Biblia que tenemos que pasar un proceso. Tenemos que pasar un proceso. Y no solamente fue esa victoria que él me platicaba por cartas cómo iba creciendo el grupo, sino también cuando él salió de la cárcel y lo pusieron en el tiempo del provecho. Y yo recuerdo esa vez, y ya con eso vamos a terminar, para que le podamos platicar a estos hermanos cómo Dios ha actuado a favor de, no solamente de los que estamos afuera, sino también de los que están adentro de una cárcel. En esa ocasión yo me acuerdo que él me habló y me dijo que se quería venir porque eran 5 años de provecho, ¿no? 5 años de provecho. Y que se quería venir y dejar todo atrás, su patria, todo lo que él tiene su vida hecha en Estados Unidos. En ese entonces él no tenía ningún papel mexicano ni nada. Y que él se quería venir ya porque ya teníamos tiempo sin vernos. Y pues él ya, la familia, hay veces que la familia te abandona en los peores momentos, pero eso es un proceso en el cual el Espíritu de Dios amolda los caracteres, amolda las cosas. Y yo recuerdo que yo le decía, ten confianza, ten fe, yo sé que Dios va a actuar a favor de él. Y él a mí me dijo, no, yo me voy a salir, voy a cruzar la línea y jamás voy a regresar a Estados Unidos. Y yo quiero que él termine con eso cuando la Provecho le dio esa gran noticia, viendo que él tenía que hacer un proceso legal, y la Provecho en la que a él le tocó fue una Provecho que ella siempre tuvo un muy buen concepto, siempre fue muy buena gente con él y le abrió las puertas se podría decir,
de Estados Unidos para que él pudiera cumplir su gran deseo, ver a sus hijos, vernos a nosotros, pero que él lo platique más detalladamente cuando a ella le dijo esa gran noticia. Bueno, yo cuando me presenté con la oficina de libertad condicional, como dice, aquí en México es libertad condicional, cuando me presenté con la probation officer, ella me citó, una vez me estaba citando, que te tienen que hacer, te tienen que testear, te tienen que hacer, ¿cómo se dice? Exámenes. Te tienen que hacer exámenes de orina y de sangre y todo eso para ver que no estés consumiendo nada, pues que no estés consumiendo alcohol ni drogas ni nada. Entonces pues cuando me presenté con ella me dijo, bueno, yo soy tu oficial de probación, vas a estar conmigo 5 años. Ya te la sabes, ¿no? Sí, pues sí, ya me la sé. Dice, pues aquí vamos a estar. Te voy a estar llamando a testear cada mes. ¿Ok? Y pues te voy a estar vigilando. O sea, ellos te amenazan pues con para decirte, fíjate, ten cuidado de lo que haces porque te voy a estar vigilando. Entonces pues pues sí, me tocó mi primer mes. Primero pues me tocó la entrevista con ella. Después me tocó mi primer mes ya cuando me llamó para testear. Entonces me dijo, te voy a testear 2 meses más. No te voy a decir cuándo te voy a llamar para que que andes trucha pues con lo que haces. O sea, como pórtate bien pues, ¿no? Entonces a los 3 meses me dijo, bueno, ya yo no te voy a llamar para testear, voy a trasladarte tu caso a los... Me dijo, voy a trasladar tu caso al departamento de no recuerdo qué departamento me dijo, mi departamento financiero o algo así. Y le digo, no, pues, ¿qué me va a cobrar o qué? O sea, se me quedó como que la palabra que me dijo como que va a ser un cobro, como que me iban a estar cobrando por estar vigilando, ¿no? Y me dice, no, oye, nadie te va a vigilar, nadie te va, solamente en caso de que te ocupen te van a llamar. Pues tú estás muy bien, yo no tengo nada que hacer contigo, no tengo nada que estarte cuidando. A los 3 meses. Eso no quiere decir que me dejó libre, sino simplemente me quitó la vigilancia de que tú puedes hacer tu vida pues normal, pero pues ya sabes que si haces un error o cometes algún delito, pues ahí voy a estar atrás de ti. Realmente te va a estar vigilando, o sea, ya no vas a estar viniendo cada mes, así, solamente en caso de que te necesiten, entonces te van a llamar. Bueno, entonces me dijo, ¿tú no quieres vivir en Tijuana? Pues si pudiera sí, pero pues tengo que estar aquí por mi proceso. Dice, no, yo te voy a dar un permiso para que te vayas a vivir a Tijuana. No, pero primero antes de eso, me dio permiso para venir cada fin de semana. Me dijo, cada fin de semana te voy a dar permiso, te puedes ir el sábado y te regresas el domingo. Te voy a dar un permiso y cada vez que cruces la línea te van a detener porque tú necesitas papel y ya vas a pasar como si nada. Es un permiso que te va a dar para que tú cruces. Viendo que ese mismo permiso, quizás usted no lo sepa o quizás sí lo sepa, ese permiso lo tiene que hacer, como un ejemplo, la familia lo tiene que mandar, pedir con el juez que lo sentencian a la persona, porque en una ocasión nos encontramos a un amigo de él, un compañero de él de la cárcel, y él le dijo, apenas el juez que me sentenció me acaba de dar el permiso para yo poder venir acá a Tijuana a ver a mi familia. Y yo digo que cuando Dios tiene algo planeado, aunque se le cierren las puertas, que se le cierren a uno, Dios siempre nos ayuda, siempre nos socorre. Y qué palabras de aliento, para terminar, qué palabras de aliento les podrías dar a ese tipo de hermanos que están pasando un proceso, porque no sabemos, en una de esas alguien nos pueda ver en una cárcel o en un proceso de iniciación de una sentencia. ¿Qué le puedes dar de consuelo a esos hermanos? Bueno, las personas que están en la cárcel, hay 2 tipos de personas, los culpables y los inocentes. Los culpables son los que cometieron un crimen y están ahí por una razón, y los inocentes son los que están acusados de un crimen y están encerrados, como en mi caso de que yo era inocente, ya me están achacando lo que no me correspondía. Entonces pues sí, es feo, es doloroso, independientemente sea si tú estás por culpable o por justa razón o por injusta razón. Solamente Dios conoce tu caso, tú conoces tu caso. Si tú eres culpable,
yo le estoy diciendo para las personas que puedan tener algún familiar en la cárcel y si están privados de su libertad, así como Pablo y Silas, que ellos cantaban a Dios y daban gracias a Dios aún estando ahí encadenados y encerrados, lo mismo que nosotros hacíamos ahí en el centro de detención. Entonces que no tengas la actitud de Colima, de que llegaras a recibir tu sentencia sabiendo tú que tú eres culpable, que te mereces esa sentencia, no reniegues, pues tú sabes lo que hiciste. Si tú sabes que no lo hiciste y tú eres inocente, hay un juez que se llama Dios y Él va a pelear por ti en tu casa. Y Él va a poner el corazón y va a obrar en tu casa, con tu fiscal, con tu juez, con tus abogados. Y échale ganas. Entonces, para las personas que tengan familiares en la cárcel, las personas que nos están viendo, que tengan los niños en la cárcel, no los critiquen ni los juzguen, que solamente ellos saben lo que sienten. Porque hay un dicho mexicano que dice: solo que carga el moral que sabe su contenido. Es decir, que si tú estás en la situación, puedes entenderlo. Si no puedes entenderlo. Si alguna vez has estado en esa situación, lo puedes entender. Pero si nunca has estado en esa situación, no lo vas a entender. Y también se podría decir que también le puedo dar una recomendación o una palabra de aliento para esos familiares, para esas madres, esas esposas, que no hay que perder la fe. No hay que perder la fe. Yo siempre me aferré a una promesa de parte de Dios y decía, como Daniel siempre oraba viendo a Jerusalén. ¿Por qué? Porque él decía que algún momento Dios, el libertador, los iba a liberar de esa cautividad y ellos iban a regresar a su lugar. Así yo siempre oraba viendo a la puerta de mi casa. Yo siempre oraba y yo le decía a Dios: tú ponle en el alma y en el corazón y en la mente la foto de mi esposo a mis hijos. ¿Por qué? Porque mis hijos tenían 1 año y 2 años y 1 año cuando él se fue. Y gracias a la misericordia de Dios, él cuando llegó la primera vez, parece que mi esposo se había ido de vacaciones. ¿Por qué? Porque mis hijos, cuando lo vieron, ellos supieron que era él, supieron que era su papá, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de que no lo podían escuchar como ellos quisieran, pero ellos siempre tuvieron esa mentalidad y orábamos por él y le decíamos a Dios. Así como Daniel oró viendo a Jerusalén, nosotros oramos viendo esa puerta, porque en algún momento la misericordia de Dios se va a extender. Yo muchas veces soñé que nosotros íbamos a recibirlo a la línea, pero ¿sabe qué? Hasta allí la promesa de Dios se cumplió. ¿Por qué? Porque Él vino con mi suegra y tocó la puerta de nuestra casa. Y esa es el cumplimiento de esa promesa que Dios había hecho con nosotros, que Él había puesto. Nosotros orábamos que esa puerta se iba a abrir y que lo íbamos a ver entrar. Y hasta eso se cumplió. Nosotros no lo fuimos a recibir ni a la línea ni nada. Esa promesa se cumplió porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de pactos. Quizás sea algo difícil, hay dolor, tristeza, abandono, muchas cosas malas, muchas cosas que usted diga: nadie me comprende, nadie me entiende, nadie. Pero yo le recomiendo que usted se refugie con un pastor que la escuche, porque es más que nada escuchar, y que no olvide las promesas de Dios. Y pues esto es todo por el día de hoy. Lo esperamos para la próxima ocasión. Y si a usted le gustaría poder compartir con nuestros hermanos de más allá de las fronteras, le gustaría compartir su testimonio de poder, quizás de drogadicción, de prostitución, de alguna enfermedad, de alguna angustia, de algún momento de soledad, pues este es el momento en el cual usted puede poder glorificar a Dios como mi esposo ha glorificado a Dios a través de su testimonio, y podamos decir juntos: gracias a Dios por esos milagros que usted ha hecho con nosotros. Le invitamos a que usted se suscriba a nuestros
a nuestras redes sociales, Family Pimentel, aquí en YouTube y en Facebook. Estamos orando todos los días de 6 a 7, de lunes a viernes por Facebook, hora Pacífico, para que usted se pueda conectar. Que Dios le bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté a favor de ustedes. Amén. Que Dios le bendiga, muchas gracias. Nada. Y seguimos en victoria. Amén.